Con nosotros el licenciado Pelegrín Castillo, ya lo habíamos presentado, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, es congresista de la República, exministro del Ministerio de Energía y Minas y actualmente encabeza un movimiento sumamente importante, el movimiento tricolor, conjuntamente con un grupo de partidos y movimientos que le están apoyando en la búsqueda constante de exaltar los valores patrios. Yo creo que se hace más que prudente la presencia de Pelegrín Castillo en el día de hoy para conversar de hechos históricos importantes y de la actualidad, de la realidad que hoy vive la República Dominicana en ese sentido. Pelegrín, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muy contento de encontrarme en el día de hoy en compañía de ustedes. Buen día, Pelegrín. Enviándole un saludo al público que sigue este espacio, que tuvo la oportunidad de ver a Lindsay con un espíritu samurái, explicando una serie de posiciones críticas. ¿No es así, Alessandra? Ayer lo estuve escuchando a usted sí, en la respuesta. Sí, no, ayer dimos a conocer un documento. Ese es un documento personal que yo voy a poner a circular en el día de hoy, un mensaje a los dirigentes dominicanos. Hago una precisión, yo soy parte del movimiento tricolor. El movimiento tricolor, Lindsay, es un movimiento suprapartidario. Hay partidos, pero trasciende a los partidos. Sí. No estamos cerrados a los partidos. De hecho, yo me siento parte del movimiento tricolor e invito a todo el que se sienta dominicano y defensor de la patria que sea parte del movimiento tricolor. Es un movimiento que agrupa organizaciones diversas de carácter patriótico, social, sindical, empresarial, y que ha ido creciendo. Importantes personalidades de la vida del país van a dar el paso de integración, movimientos muy importantes, muy influyentes de la vida nacional también. Algunos nos han dicho que muy probablemente no se integren en términos orgánicos, pero que abrazan totalmente la agenda y que van a levantar la agenda, las preocupaciones, que no es solamente una preocupación centrada en promover los valores patrios. Hay un tema fundamental, el tema de la unidad nacional, para una lucha de resistencia nacional. Porque no estamos hablando en las presentes circunstancias de cualquier momento. Nunca en la vida de República Dominicana, eso es bueno recordarlo, habíamos enfrentado una situación más dramática, más compleja, más peligrosa, con un entorno exterior muy difícil, con un entorno regional muy difícil, la isla misma en el vórtice de muchas tormentas mundiales, regionales, más los problemas serios que tenemos con un Estado fallido en el costado y muchas debilidades internas. Entonces, frente a esa situación, lo que se ha evidenciado es que los actores políticos, institucionales, formales del Estado no tienen por sí mismos la capacidad de resistencia frente a todo esto. No la tienen, eso se ha podido comprobar. De modo que tiene que venir un movimiento ascendente del pueblo, de los ciudadanos, que empieza propiamente con los núcleos más conscientes y luego por supuesto, va sumando, donde la prioridad sea levantar la soberanía del país. Por eso se llama Movimiento Tricolor para la Soberanía, para la defensa de la soberanía. En el fondo, todos estos problemas remiten a un problema fundamental. O sea, nosotros podemos identificar muchos problemas que tiene el Estado Dominicano. Y cuando vamos al origen nos damos cuenta de que hay un déficit en la soberanía, en su vertiente de soberanía popular y en su vertiente de soberanía nacional. Y ambas están relacionadas. La clase dirigente de República Dominicana, las élites políticas, empresariales, intelectuales,
religiosas, militares, en general, han renunciado a asumir un proyecto nacional, a afirmarlo, a defenderlo. Puede ser que en el discurso todavía se mantengan posiciones en esa línea, pero los hechos en política son los que cuentan. Y sin duda es un proceso muy complejo que tiene años desarrollándose, pero que en esta última etapa se ha acelerado. Entonces hay un papel de renuncia al proyecto nacional dominicano. Sí. Por acuerdos de cúpulas políticas y sobre todo empresariales con poderes internacionales. Aquí se han hecho acuerdos de las élites con los poderes extranjeros, que son acuerdos inconfesables. Se ha usado a Haití y a los haitianos como una moneda de cambio para negociar intereses particulares de diferentes sectores. Repito, no es nuevo, es algo que venía desarrollándose. Después del terremoto del 10 se profundizó porque las condiciones que se crearon eran las que favorecían esos planes. Y no debemos olvidar nunca que hasta el año pasado, porque esas son las vueltas que da la historia, hasta el año pasado la pareja más poderosa de los Estados Unidos, que estaba llamada a ser la pareja presidencial de los Estados Unidos, estaba impulsando con muchas ventajas, todavía lo sigue haciendo, en la isla de Santo Domingo un esquema. Pues no es que ellos habían vendido allá. Ellos tienen muchos vínculos, porque este proyecto no empezó ahora de que con los Clinton ni algo. A mí me aclaraba un diplomático de mucha experiencia en el campo internacional, un diplomático latinoamericano que ha estado en muchos eventos del continente. Me aclaraba un día una confusión que yo tenía. Me decía, tú estás confundido creyendo que la alianza de los haitianos con los grupos élites norteamericanos, demócratas sobre todo, empezó con Aristides. Tú estás equivocado. Es una alianza anterior, ya en la década de los 60 a los 70, cuando el caucus afroamericano, después de la lucha por los derechos civiles, se empoderó y empezó a tener influencia en la política americana. Con el Congreso americano fijaron una agenda que ellos llaman agenda de liberación de los pueblos afroamericanos del continente, pero centrado en Haití como pueblo emblemático. Recuerden que el presidente Obama, para que tengamos una idea clara, en el último discurso que pronunció en Lima, el último discurso de su mandato, reafirmó ante los países de la Alianza hacia América Pacífico, reafirmó el tema del compromiso especial, compromiso moral que tiene Estados Unidos de resolver el problema haitiano, los problemas de Haití. Ahora, ¿qué pasa? Porque afortunadamente la providencia está actuando, lo que sabemos que las cosas no pasan fortuitamente, porque sí, por una casualidad, que tienen su sentido. Fíjense cómo el presidente Trump, en una discusión con los demócratas con motivo del tema de la migración, parece que tuvo expresiones muy duras para referirse a Haití, a El Salvador, a otros países africanos. Y se ha querido decir como que esa posición con respecto a Haití es del presidente Trump. Y la verdad es que ese enfoque, quizás no lo digan de esa manera, pero esa visión que tienen sobre Haití, la comparten
las élites norteamericanas en la política republicana y en la política demócrata, y las europeas y los organismos internacionales. Por eso, ellos que han tenido 20 años en Haití, virtualmente han desahuciado a Haití. Sí, totalmente. Han desahuciado a Haití. No lo han declarado oficialmente como un caso. Bueno, cuando usted ve que hasta la OTAN abandona, es porque algo raro está pasando. Óyeme, ellos no lo han desahuciado. La OTAN, ¿cómo es? La MINUSTA, perdón. Ellos saben que ahí el costo de reconstruir Haití es muy alto. Y los resultados son muy Hablaron ciertos. de 11.000 millones de dólares. Eso, mira, pero eso no es nada. Ojalá fuera eso. El problema es que los haitianos... El problema no es ni siquiera de cifras, los es haitianos un tema de son la tan misma complicados. gente. Sí. Es un pueblo problemático que ha sido traumatizado a lo largo de su historia. Entonces hay una mala conciencia, hay un tema, vamos a decir, de mala conciencia. Dice un poeta que el infierno está en lo que callamos. Y la comunidad internacional lo sabe las potencias y lo saben los países de Sudamérica, que Haití en buena medida está ahí como resultado de sus políticas, desde que empezó a manifestarse la revolución haitiana. Entonces, ante esa realidad, ellos entienden que la vía, porque miren, para que nos hagamos cargo de esto no es exclusivo de la isla de Santo Domingo. Lo que es exclusivo es que haya un nivel de colaboración tan grande interno a esos planes. Voy a poner 4 ejemplos para que entendamos de qué estamos hablando. Jordania se convirtió en el estado tapón para manejar la crisis de la partición de Palestina. La partición de Palestina generó guerras. Sí. Van 7, 8 guerras, si incluimos la del Líbano, con movilizaciones de millones de personas, millones de refugiados. ¿A dónde se fueron esos refugiados? Bueno, se fueron a Jordania, una parte del Líbano. Jordania era un estado recién constituido también. Y pequeño. Muy pequeño, con una base militar fuerte, apoyada por los británicos. Y entonces decidió jugar ese rol. Pero ahí era la misma cultura árabe. La misma religión. Sí. Y además los hachemitas, las casas hachemitas, tienen una legitimidad especial, porque es una familia, la del rey de Jordania, que desciende directamente del profeta. En el mundo árabe, si hay un monarca que tiene unos vínculos directos de legitimidad, es el hachemita. Y un estadista también era el rey Porque Hussein. los sauditas han construido una legitimidad histórica como los guardianes sagrados, sí, de los lugares santos, de los lugares sagrados. Pero nunca como la legitimidad que tiene el rey de Jordania. Que era un estadista, el rey de Jordania. Entonces, fíjate que Jordania está manejando la crisis, primero de Palestina, después de Irak, después ahora de Siria. Y la comunidad internacional y los vecinos. Los vecinos árabes le dan recursos, le dan apoyo para que administre esa crisis. Claro. Es un Estado que juegue ese papel. Sí. Nos vamos un poco más allá. Cuando los rusos invaden Afganistán, se generó una crisis seria. Sí, sí. Por supuesto. Millones de personas desplazándose. La resistencia empezó usando a Pakistán como aliado. Entonces se involucró Pakistán con Occidente, con Estados Unidos, apoyado por los países árabes para administrar la crisis de Afganistán.
Y entonces, Pakistán, que era un estado relativamente, bueno, es un estado frágil en muchos sentidos, aunque tenga armas nucleares, sí tiene los mejores servicios de inteligencia de la zona, sí tiene una fuerza armada poderosa. Entonces, esas fuerzas se movieron, vamos a administrar la crisis afgana. Vamos a administrar la crisis afgana. Y obviamente esos sectores han ganado. Han ganado porque están administrando una crisis internacional. Si nos vamos ahora a una historia más reciente, antes del golpe de Estado que se intentó contra el presidente Erdogan, que acusan a Fethullah Gülen, aunque se dice que fue el mismo que planificó. Es muy probable, es muy probable que se estuviera planeando el golpe y él sencillamente lo asumiera, eso lo asumiera para poder afianzarse. Lo consolidó. ¿Qué estaba negociando el presidente Erdogan con Europa? Y que fue la parte de la que generó más conflicto. Bueno, Turquía va a fungir como la administradora de la crisis siria, de la crisis de Irak, pero necesita recursos. Vamos a abrir campamentos, lo ponemos aquí, bajo control de nosotros, y no le llega a Europa. Y no le llega a Europa. Antes de la caída de Gaddafi, el entendimiento de Gaddafi con Occidente tenía un núcleo duro de acuerdo. Gaddafi había sido la bestia negra de Occidente. Después de una serie de lances, cambió el enfoque y llegó a un pacto de convertirse en el cancerbero, en el responsable de vigilar el norte de África, porque es un estado relativamente fuerte, con un ejército muchos recursos, un ejército fuerte, un liderazgo fuerte, y él pretendía convertirse en el rey de África, en el líder de África. Sí. Digo rey en sentido figurado, el líder de África. Él se convirtió en el administrador de la crisis de África subsahariana y específicamente de la zona del Sahel. Y entonces, por año jugó ese papel, a cambio de recibir apoyos de Europa. En el caso de Haití, está claro que hay un Estado fallido, lo sabe todo el mundo. Aquí, el liderazgo haitiano, el liderazgo... La comunidad internacional poderosa, el G8, el G20, todos lo saben. ¿Qué pasa? Aquí han tentado al liderazgo nacional, los diferentes gobiernos, desde Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo Medina, a que asuma finalmente el destino de administrar la crisis haitiana. Y obviamente sacar ventajas de esa administración. Sí. ¿Por qué? Porque eso le garantiza a esos países que esa migración, ese pueblo que está en condiciones sobre todo de expulsar migración, en vez de dirigirla hacia el territorio continental de Estados Unidos, hacia los territorios británicos o de la Commonwealth, que son los de CARICOM. ¿Por qué ustedes creen que los ataques del CARICOM a República Dominicana son tan sistemáticos? Sí. ¿Por derechos humanos? No, porque ellos tienen una visión geopolítica clara. Los franceses igual. Es un tema de geopolítica. Hay un Estado fallido, reconstruirlo es muy difícil, no es imposible, no es imposible. Y además ahí tenemos un vecino que está dispuesto a ceder. La otra opción es más exigente, más compleja, más dura. Tirárselo al vecino es la solución. Tirárselo al vecino. La vía más expedita. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Ahora, el pueblo dominicano entonces está ante una prueba muy grande porque de una u otra manera hemos sido aislados. Y quizá ahí el papel más triste de todo esto lo jugó Venezuela. Porque Venezuela, igual que Brasil y esos países, de alguna manera, por un momento medio contrapesaron, por lo menos en la visión que algunos teníamos, de que podían contrapesar las presiones de Estados Unidos, de Europa y ayudar a la República Dominicana en la administración de la crisis, etcétera. ¿Qué pasa?
finalmente se impuso también en esos países la idea de que, bueno, como lo dijo Chávez, Chávez lo dijo, en Haití no hay Estado ni nada que se le parezca. Sí. Que es un tema de debate académico, si en Haití hay un Estado fallido o si es que nunca hubo propiamente un Estado, como hay en África muchos países, que hay naciones sin Estado. Porque el Estado, recordemos que es una forma de autoridad que nace en Occidente y que se proyecta al mundo, pero hay países que todavía no la asimilan, no la asumen. Entonces, eso son cosas que hay que entender. Son naciones propiamente. En el caso de Haití hay una nación, sin duda, emblemática en muchos sentidos, y ha hecho grandes alianzas en el mundo. Y República Dominicana, las clases dirigentes no han tenido la capacidad de... Miren, señores, vamos a elaborar una doctrina de Estado. Pero entonces, para que usted siga, y déjeme preguntarle una cosa. Usted, hay muchas cosas que la República Dominicana, pienso, está obligada a intervenir en el caso de Haití, como es el caso de salud, seguridad pública por el asunto de la frontera y los presos que a cada rato. ¿Usted favorecería algún pacto de la comunidad internacional con la República Dominicana para ponerle control a esas cosas en Haití? Mira, hace muchos años, yo creo que he insistido, he sido, aunque a nosotros nos acusan de desayunarnos un haitiano diario, podemos decir que somos el grupo, y particularmente yo creo que soy el político, que más ha insistido en buscar una fórmula justa de convivencia de los dos pueblos a través de reclamarle a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades. Hay un principio muy claro que está muy bien establecido, que es el principio de subsidiariedad. Cuando un Estado no funciona, cuando un Estado colapsa, la comunidad internacional tiene la responsabilidad. Déjeme decirle al máster que atiende el programa, sí, porque... Tiene la responsabilidad, tiene la obligación de ocupar ese espacio y levantarlo. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? Bueno, ha ocupado ese espacio por 20 años, pero no para levantarlo. Entonces, yo sé que es un problema complejo, porque se mueve en fuerza. El Caribe es una zona muy volátil y es una zona muy sensible en términos estratégicos. Ahora, Pelegrín, viene otra parte. A raíz de la irresponsabilidad con que los estados se han manejado frente a un tema haitiano que definitivamente merece la pena por humanidad mirar hacia allá, hay un compromiso, no solo de la República Dominicana, sino de todos esos países. Y el hecho de haber dejado esa carga tan pesada solamente a la República Dominicana ha traído consecuencias graves. Una frontera que está completamente abierta, diariamente se pasan cientos de personas haitianas hacia República Dominicana y ya se ha calificado como hasta de una ocupación. O sea, no hay una esquina, un tramo de una esquina, una cuadra de esta ciudad o de cualquier pueblo sin que tú te tropieces con varios nacionales haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha traído como consecuencia una irritación de parte de la sociedad dominicana que se siente, por un lado, sola, abandonada, que siente que el Estado no está dándole respuesta a la sociedad, que el Estado no le está dando prioridad ni está cuidando la nación. O sea, hay una situación que de más en más está naciendo en el latir, en los sentimientos del dominicano, que puede traer consecuencias graves. Por eso es importante que el pueblo dominicano, ante todo, empiece a organizarse, pero a organizarse para una lucha de resistencia que implica un cambio de conciencia
propiamente es una revolución lo que estamos planteando. Una resistencia para evitar la destrucción del proyecto nacional dominicano. Recordemos que en el 2022 se recordará el bicentenario de la ocupación haitiana. Por las tendencias que tenemos, República Dominicana conmemorará ese bicentenario con una sensación de que está ocupada. Sí. Porque, repito, por conveniencia del lenguaje se habla de migración, por inercia, porque eso es lo que a primera vista se ve, pero ya no es migración. Por la magnitud, por la rapidez, por la dinámica, por las fuerzas que se están moviendo dentro y fuera, es ocupación. Y es ocupación dentro de pactos que han hecho las élites, pues no nos olvidemos de eso. Hubo una reunión que se hizo en la Universidad de la Florida, donde el alto empresariado dominicano y el alto empresariado haitiano se reunieron para planear lo que iba a ser una estrategia conjunta. A mí, yo tuve oportunidad en una ocasión de oír el enfoque de una figura de la diáspora haitiana muy influyente, que se me acercó y compartió las visiones que él tenía sobre el destino de la isla. Y él fue muy franco y me dijo claramente que ellos básicamente entendían que había que profundizar la alianza de los empresarios de la isla para la unificación de los mercados, para el comercio y la inversión, porque teníamos un reto formidable con la apertura de Cuba. Entonces entendía que si la isla se unificaba para comercio y la inversión, podía ser realmente el contrapeso al proceso de unificación, de apertura de Cuba. Yo le dije a esa persona, que, repito, es una persona muy influyente en el liderazgo haitiano de la diáspora y de Haití. Yo le dije, mire, yo creo que es un enfoque equivocado. En el caso de Haití, yo entiendo el punto de vista de ustedes, pero hay que ser objetivos. Ustedes tienen un Estado colapsado, un Estado inoperante, y nosotros tenemos un Estado débil. Un proceso de integración inducido, forzado, más con esas metas, lo único que va a provocar es mayor un crisis. gran desorden, Claro. porque los haitianos en eso han estado claros. Ellos no solamente han negociado comercio, sino que quieren la contraparte de migración. Y no es migración, quieren poder político. Porque buena parte de estos problemas que estamos viviendo no existirían si ellos no trataran de desconocer la soberanía de la República Dominicana. Porque no es que quieren que vengan, que lo dejen pasar para trabajar, no. Quieren asentamientos permanentes y derechos políticos. Una minoría. Una minoría nacional con derechos políticos, que obviamente anula, destruye la independencia dominicana. Claro, totalmente. Y lo que puede ser legítimo en un territorio como Estados Unidos, que es una gran potencia, es la economía más grande del mundo. Que es otra cosa. Eso es otra cosa, o en Brasil, o en Canadá. Argentina, eso. Argentina, en un país con 48.000 kilómetros, eso no es posible. Y con la historia y con las diferencias culturales. Pero ellos siguen con eso. Y los haitianos, yo a ellos no los responsabilizo. Es más, si yo fuera haitiano, claro, ellos están haciendo lo que ellos estuviera haciendo lo que ellos están haciendo. Pelegrín, antes de que se nos vence el tiempo, yo quería preguntarle su opinión. El problema está aquí. Sé que usted es una de las personas más versadas en el tema minero. Hay un debate fuerte con esto de la minería que se ha descubierto en San Juan. Usted que maneja informaciones de ese ámbito y además tiene una posición política, ¿cuál es su posición en ese sentido? Mira,
Cuando yo estaba al frente del Ministerio de Energía y Minas, teníamos muy encaminado lo que iba a ser una consulta multisectorial. Porque República Dominicana, afortunadamente, tiene recursos mineros, algunos de nivel mundial, en minería metálica y no metálica. Recordemos que aquí está operando la mina de oro más grande del continente y una de las más grandes del mundo, con reservas importantes. Y tenemos potencial, no solamente de minería, tenemos potencial de petróleo, de gas. El país, en cierta manera, es un minicontinente. Pero tú puedes tener todos los recursos del mundo, pero si tú no sabes lo que tú vas a hacer con esos recursos, tienes problemas. Sí. Entonces nosotros queríamos hacer la consulta multisectorial. De hecho, teníamos contratado 4 especialistas para que fueran los facilitadores de esa consulta, que vinculara a todos los sectores relevantes de la vida nacional y estuviera abierta a todos los ciudadanos que tuvieran interés de participar, para definir políticas a largo plazo, porque la minería es un campo de inversión que necesita de mucha estabilidad. No es la zona franca, mañana se instala una zona franca hoy y el año que viene se puede mudar y no tiene mayores problemas. Sí. Que no sea resolver el tema de los trabajadores, se lleva sus máquinas Y salió. y ya. En el caso de la minería no. Cuando una empresa minera empieza una fase de exploración, empieza un ciclo que a veces toma muchos años entre el proceso de exploración y el proceso de apertura de producción, a veces pasa una década. Y luego la vida útil de esa mina toma 30, 40 años. Y las obligaciones de cierre de minas. O sea, no es un proyecto que se puede improvisar. Y exige muchos capitales, mucha tecnología, mucha institucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos los recursos, pero tenemos un Estado que no funciona como Estado. Uno de los problemas, en mi apreciación, valorando lo que ha pasado aquí y pasa en otras partes, más que preocupaciones medioambientales, aquí lo que se está manifestando es la reserva de sectores de la sociedad, fundamentalmente a ese déficit del Estado en la gestión de los recursos mineros. Yo lo dije y se lo puse por escrito al presidente, lo dije en varios discursos. Si no convertimos el distrito minero, cuando digo distrito minero, me refiero a la zona donde está Pueblo Viejo, la mina de Barrick Gold, las 2 mineras más grandes en oro del mundo. Falcondo, que en ese momento era gestionada por Strata Nickel, que era de las más grandes del mundo. Y la mina de Maimón. Si ahí no convertimos eso en la vitrina de la mejor minería que queremos, imagínate tú. Va a ser difícil que en otras partes del país la gente quiera minería. Claro, porque ¿cuál es el impacto que ha tenido? Porque la gente lo que dice, bueno, ¿para qué vamos a tener minera? Ahora, vamos a volar a otra parte. En ese ambiente de déficit del Estado en el cumplimiento de sus fines esenciales, el Estado, por ejemplo, no está reinvirtiendo en esa zona, no está garantizando la reinversión en esa zona de los recursos generados por la minería. Sí. Pelegrín, finalmente, porque el tiempo se nos agota. No, pero hay algo muy importante. Sí. En cuanto al tema de medio ambiente, yo creo que tenemos que sincerarnos. Tenemos que sincerarnos, porque la verdad es que en la lista de los factores que impactan el medio ambiente y los recursos hídricos, la minería creo que está entre los últimos lugares. Entonces, irrita, realmente molesta,
que da la impresión de que este país está muy bien y que las mineras son las que están destruyendo. Sí. Y entonces las verdaderas causas que están dañando gravemente los recursos hídricos. Sí. Por ejemplo, las industrias de este país que no tienen ningún tipo, pero ningún tipo de supervisión, de Lindsay, nada de yo compromiso. llegué al Eso es Congreso, terrible. óyeme, yo llegué al Congreso en 1994 y el doctor Balaguer mandó la Ley General de Agua. Salí del Congreso en el 2014, 20 años después, y la Ley de Agua sigue ahí. Estamos en el 18 y eso no está en la agenda. Pero lo grande del caso es que ninguno de los movimientos impulsan sociales que están preocupados, porque aquí se movilizó el movimiento a favor del 4% de la educación. Oh, sí. La hipocresía más grande con unos intereses terribles. Y sin embargo, este tema, que es esencial para la vida de la isla, como me lo dijo el doctor Balaguer, y para la supervivencia de la República. No, nadie lo mira. Entonces, yo creo, lo digo, tenemos que sincerarnos, no podemos seguir. Sí. Pelegrín, ¿tienes la expectativa de que en esta nueva legislatura que inicia mañana, se apertura el pasado mañana 28, en el Congreso de la República, se pueda iniciar un proceso que vaya a arrojar resultados finalmente rumbo a tener una ley de partidos como Dios manda, como lo exige nuestra Constitución también? ¿Tienes la expectativa, las informaciones que tiene y los esfuerzos que ustedes están haciendo como bloque opositor al ir en varias oportunidades a la Junta Central Electoral, reunirse, llegar a un consenso entre el bloque opositor con los temas más neurálgicos? Ustedes lo tienen todo consensuado y han presentado un proyecto conjunto. ¿Cuál es la expectativa? Una precisión, no hay bloque opositor, porque para que haya un bloque opositor es necesario que se produzcan una cantidad de acuerdos importantes. En base a ese bloque. Que trascienden el tema de la materia político-electoral partidaria. Sí hay una amplia coincidencia de los partidos de oposición en modificaciones clave que tienen que hacerse a la ley electoral, al régimen de partido. Y en eso sí se ha trabajado y eso es muy valioso de por sí. Yo realmente no veo al Partido de la Liberación Dominicana consciente de la situación, de la magnitud del reto. Todavía hay un sector que se ve que está empeñado en mantener la propuesta insólita de las primarias abiertas, concurrentes y regidas por la Junta Central Electoral. El mandato de la Constitución del 10 es muy claro, a reducir los costos de la política. Porque hay, en esencia, República Dominicana no va a ser más democrática si la política cada día cuesta más. Sí. Si la política cada día, el proceso electoral es prohibitivo para un número importante de personas que tienen vocación política. Tampoco va a tener un Estado más transparente y con menos corrupción. Al contrario, ahí se van a seguir gestando los grandes negocios con logreros corruptos que se incuban en los procesos políticos electorales. Además, llega un punto en que la política misma se convierte en un campo de inversión de alta rentabilidad con sus propias reglas. Entonces eso nos aleja totalmente del orden democrático. El mandato de la Constitución era a limitar los tiempos de campaña, a limitar los gastos de campaña y a garantizar acceso equitativo a medios. En cuanto al tema de la limitación de los gastos de campaña, lo que se está proponiendo con las primarias abiertas, concurrentes y administradas por la Junta Central Electoral equivale a una elección nacional anticipada. Claro, claro. Es decir, duplicar el costo de la política
Y eso, ¿a quién le conviene? Le conviene al que está en el mando o le conviene a camarillas cleptocráticas que están a nivel de gobierno, a nivel de municipalidad, le conviene a la oligarquía del país, los que tienen el control de grandes recursos, grandes medios. ¿Más compromiso con ellos? No son un grupo muy grande, pero sí muy poderoso. Y su poder está en eso. ¿Y le conviene a quién? Le conviene también al crimen organizado. Menos al país. Menos al país y a los que están en esto. Entonces, los partidos pierden el control incluso realmente de las candidaturas. No es verdad que es más democrático, es más plutocrático. Porque si tú en vez de hacer campaña internamente, tienes que hacerlo a nivel nacional. Sí, no, una locura. Es una locura. Ellos lo saben. Pero, ¿qué pasa? La oligarquía, mire, el sistema está en crisis, está derrumbado. Como resultado de muchas fallas de todos, la última fue la forma en que se impulsó el proyecto de reelección y el esfuerzo de avasallar en las elecciones, porque el presidente iba a ganar, pero hubo una estrategia de aplastar y avasallar dentro del propio PLD y hacia afuera. Entonces, ante esa situación de la crisis general del orden político, aquí hay gente que está apostando, y ya lo han dicho a nivel incluso de editoriales, en salida fórmulas pretorianas. Hay otros que están en una campaña abierta, muy sutil, de degradar la política. Entonces están usando una serie de personajes. Claro. Y en eso está la oligarquía. Y está los grupos empresariales. A degradar la política. Claro, sí. Porque ellos no quieren que pueda surgir una fórmula que ellos no controlen. El afán de controlar, de tener políticos amaestrados, políticos dóciles, políticos sumisos, o creados con poder mediático, ese afán es lo más lejos que puede haber de una verdadera democracia. Entonces, la clase política está consciente, sí, a nivel de todos los partidos están conscientes de que hay esa maniobra y el espacio que quieren tener para poder hacerlo es precisamente la primaria abierta. Hay un sector del gobierno que está ligado a esos poderes internacionales, nacionales, que quieren consolidar su poder, lavarle la cara al sistema con caras nuevas o con caras jóvenes, como si el problema fuera de novedad o de juventud. Así es. El problema es otro. El problema es que las relaciones de poder en un sistema como el que tenemos son relaciones que están inviabilizando a República Dominicana, porque están permitiendo la entrega de República Dominicana. Esto se conecta con el primer tema, el tema de la soberanía, que yo le dije. Claro. Porque cuando en una sociedad los que deciden, sienten que los poderes están fuera o que los tienen ellos con su poder, la entrega del país es algo que lo ven como un negocio más. Como un negocio más. De hecho, lo ven y como negocian, la herramienta perfecta y negocian para negociar cualquier cosa. Pelegrín, el tiempo se nos ha agotado y lamentamos muchísimo que ya este tema se tenga que poner al final. Pelegrín debe venir más a menudo. Claro. Para que oriente a la sociedad. Venir más a menudo, definitivamente. No, yo sé que me invitan mucho, lo que pasa es que a veces la agenda... Sí. Gracias a Pelegrín Castillo por su visita en el día de hoy, iniciando la semana, a celebrar todos el día de nuestra independencia, mañana 27 de febrero, el día de nuestra bandera. Es lo que nos queda. Claro. Hay que enarbolar esos valores patrios, que nosotros somos los que estamos mostrar el compromiso con esta sociedad. Gracias, compañero. Pase usted feliz día y pásela bien mañana. Vea el discurso. Y agradecido que hayan compartido esta hora y media con nosotros. Feliz día.